Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este panel que se llama Análisis Económicos, Costo y Financiamiento. Mi nombre es Federico Machado, soy el tesorero de la ASAP y voy a estar coordinando esta mesa que, bueno, paso a presentar a los panelistas de lujo que tenemos, que es Ariela Goldschmidt, ¿sí? Ella es economista, colega mía, consultora e investigadora internacional del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA. Yamila Gómez es asesora del Gabinete del Ministro en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y Gastón Utrera, acá a mi lado también economista, presidente de Economic Trends y director del Foro de Análisis Económicos de la Salud. ¿Sí? Bueno, la discusión que vamos a tener en este espacio es un poco un tema que intentamos, de alguna manera, que esté presente en el Congreso en distintas instancias, ¿no? Que es la economía de la salud. Sabemos que en los últimos años la economía de la salud es una disciplina o una subdisciplina o una síntesis de disciplinas que viene creciendo en importancia y que viene creciendo en discusión y sobre todo viene creciendo en importancia en los marcos, nos parece, de los países periféricos o subdesarrollados, o aquellos países que tenemos lo que se denomina sistema de salud fragmentado, ¿no? Y tiene que ver esa importancia un poco con las tendencias que operan dentro de estos países, tanto a nivel económico como a nivel social y como a nivel de la salud. Que ahí me gustaría referirme muy brevemente y después paso a dar lugar a las presentaciones de cada uno. Por un lado, ¿no?, la demanda sanitaria que enfrentan estos países, que según se viene analizando en los últimos años, es una demanda que tiende a ser cada vez más costosa, ¿no?, creciente en distintos términos. Por un lado, creciente en términos de la presencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, que hacen que los costos de la salud sean más altos, no solamente en términos de las prestaciones de salud, sino también en términos de los costos sociales de estas enfermedades, ¿no?, en términos laborales, en términos de calidad de vida, en términos de costo del transporte, en términos de un montón de cuestiones, de la alimentación, que implican, ¿no?, que socialmente invertimos más recursos para una población que hay una mayor tendencia creciente de estas enfermedades. Por otro lado, en términos de demanda, asistimos evidentemente en estos países periféricos a una inestabilidad económica, a una situación de crisis económica crónicas en muchos casos. El caso de Argentina es claro, ¿no?, donde el PBI per cápita viene oscilando, intentando crecer, luego retrocediendo desde hace ya varios años, por lo menos desde el 2015 ubican algunos, 12. Entonces, eso genera evidentemente mayor pobreza que en los países desarrollados y genera mayor demanda del sistema sanitario, porque, como decía Ramón Carrillo, mucho peor que los gérmenes y que las bacterias para la salud es la miseria, ¿no? Entonces es un problema dentro de nuestros países, ese crecimiento de la demanda a partir de las dificultades que tenemos para superar los problemas de pobreza y desigualdad que enfrentan habitualmente los países periféricos y latinoamericanos, Argentina en particular. Y por otro lado, problemas de oferta, que en general tienen que ver obviamente con una escasez de recursos o bien con un problema en la asignación de esos recursos. El caso de Argentina, que es el que por lo menos yo he estudiado más, pero sé que en varios países sucede esto, el problema de la fragmentación del sistema de salud, ¿no?, que lo discutimos tanto, se discuten en distintas mesas, y que tiene que ver con, de alguna manera, ofertas sanitarias que se superponen, con incentivos que no terminan de coincidir, con falta de oferta en muchos sectores, o incluso con problemas de asignación de riesgo, ¿no?, donde el subsector privado muchas veces captura una población que tiene más recursos para financiar su salud, pero que a la vez es más sana por las condiciones en las que vive, mientras que el subsistema público tiene que enfrentar un doble problema. Se ocupa de cubrir a una población que tiene menos recursos para financiar su salud y además que tiene mayor tendencia a las enfermedades por causas sociales. Entonces, de alguna manera, problemas de demanda y de oferta que implican ¿qué? Implican discutir estos dos temas que nos traen a esta mesa, ¿no?, los costos y el financiamiento. ¿Cómo podemos lograr que nuestros sistemas sanitarios, cómo estamos gastando en primer lugar, ¿no?, los recursos
del Estado y los recursos del sector privado, también el sistema sanitario. ¿Cómo podemos lograr que esos recursos generen los mayores resultados posibles y cuáles son las estrategias para financiarlos? Porque obviamente sucede mucho las discusiones, ¿no?, entre el personal de salud y los que somos personal de salud, pero venimos de las ciencias económicas, sobre cuáles son las prioridades, o si hay que establecer prioridades, o cómo establecer prioridades, ¿no? Mi idea es que lo económico, de alguna manera, es un poco la estructura del sistema de salud. Si vos no tenés definido cómo vas a financiar la salud, cuál va a ser el modelo de financiamiento, qué rol tiene el sector público, qué rol tiene el sector privado, qué rol tienen las obras sociales, cómo integrás esos sectores, es muy difícil, si no lográs organizar eso, que después tengas éxito en el modelo de atención y en la calidad de salud que le brindas a los pacientes, que termina siendo en la experiencia del paciente mucho más importante, pero que sin embargo, si no tenés una cosa, no podés tener la otra. Así que bueno, con estas breves palabras paso a darle la palabra a Ariela para su presentación. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la asociación, a Federico en su representación, por haberme invitado a participar de estas jornadas y destacar, digamos, la relevancia de poder contar hoy con un congreso internacional de estas características. Toda la gente que está hoy participando de las distintas charlas, la verdad que es un orgullo y es muy importante poder instalar en la agenda pública la problemática de salud, así que bueno, celebro que se den estos eventos y poder participar, discutir, dialogar entre todos para conformar un sistema de salud más justo, más equitativo. Así que bueno, arranco con eso, con el agradecimiento. Me dijeron, cuando me llamaron, que me ponga a hablar de costos del sistema de salud, fundamentalmente la mirada de costos. Así que preparé, como no tengo mucho tiempo, y acá Federico me dijo que seamos exactos con los minutos. En economía, la escasez del tiempo está mano a mano con la escasez de los recursos. Entonces, preparé un par de filminas con algunas ilustraciones para ver en qué situación estamos parados en Argentina en términos de gasto en salud, ¿sí? ¿Qué resultados o qué implica esto en términos comparativos con otros países de América Latina, con otros países europeos? Y finalmente hacer algunas reflexiones, punteo final de hacia dónde vamos, qué desafíos tenemos a futuro en este aspecto, en términos de gasto público, de gasto en salud. Así que bueno, aquí arrancamos, a ver si, no sé a dónde tengo que apuntar. ¿Tendré que apuntar para allá? No, ese puntero. Problemas técnicos. Ahí estamos. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿cuánto gasta la Argentina en salud? Acá les presento las últimas estimaciones que sacó la Dirección de Economía de Salud del Ministerio sobre el gasto en salud, ¿sí? Es la primera vez que se presenta una serie de gasto en salud en Argentina. Nota, aclaración, en muchos aspectos es gasto corriente. Las estimaciones muestran el gasto corriente, no llegan a captar los recursos de capital, o sea, las inversiones de infraestructura que se realizan tanto en el sector público como en el sector privado. Dentro del sector público, algunas, lo aclaro porque lo estuvimos discutiendo con Mónica Levkovich, que es la directora de Economía de la Salud, algunas partidas de gasto de capital están incorporados solamente en la componente pública, pero fundamentalmente gasto corriente en salud, ¿sí? Y lo que vemos, la foto que nos muestra es que Argentina gasta una gran cantidad de recursos en salud, ¿sí?
en 2020 gasta 10,8 puntos del producto para toda la atención de salud de la población. Cuando vemos, obviamente 2020 es un año atípico, ¿sí? No podemos pasar por alto que se trataba de la pandemia y hubo muchas inversiones fundamentalmente del sector público, pero cuando miramos la tendencia vemos que Argentina todos los años está por arriba de los 10 puntos del producto, ¿sí? Como todos saben, este agregado se distribuye en las distintas subcomponentes o segmentos que conforman el sector. Y como bien decía Federico antes, estos distintos segmentos no dialogan, no articulan entre sí. Entonces eso genera duplicaciones de gastos de intermediación innecesarios, ineficiencias. Hay personas que tienen cobertura tanto pública, tenemos todos cobertura pública, pero tienen cobertura de la Seguridad Social y además se pagan su prepaga y además tienen la cobertura cautiva de alguna obra social que no puede regular. Entonces, hay múltiples coberturas y ello, en términos de gasto, genera grandes problemas, ¿sí? A grandes rasgos podemos subdividir el sistema de salud argentino en 3 grandes subsectores, ¿sí? Tenemos el sector público, que atiende a toda la población que habita en el territorio argentino, con independencia de que cuente de manera adicional con algún otro tipo de cobertura, ¿sí? Todos nosotros, entiendo, nos vacunamos con vacunas financiadas por el sector público, con independencia de si alguien tiene prepaga, si alguien tiene una cobertura de obra social, cuenta con la cobertura del sector público. Incluso si tiene un accidente en la vía pública o si necesita contar con alguna atención en establecimientos públicos, uno se atiende en el sector público. Si bien mayormente se suele esgrimir que la población que no tiene ningún tipo de cobertura es la principal usuaria de los establecimientos públicos, lo cierto es que toda la población argentina puede acceder a la cobertura en el sector público. Esta cobertura está esencialmente descentralizada en las provincias y en algunas provincias en los municipios, ¿sí? Ahora, si bien es un nivel de cobertura uniforme para toda la población, porque es el mismo en teoría, esto no necesariamente es cierto, y en función de la ubicación geográfica de cada persona, de dónde cada uno esté situado, de dónde cada uno resida, no va a ser lo mismo la cobertura que cuenta alguien que reside en la provincia de Formosa que alguien que reside en la ciudad de Buenos Aires, porque los recursos que cada una de estas jurisdicciones asignan al sector salud son muy disímiles y eso da lugar a coberturas muy dispares en todo el territorio. Entonces, cuando hablamos del sector público, yo ahí les muestro que gasta 3,2 puntos del producto, del total de 10,8, que es más o menos un 30%, ¿sí? 3,2 puntos del producto cuenta con múltiples diversidades a su interior. La segunda componente es la seguridad social, ¿sí? Ahí la tienen en color gris o celeste. 3,9 puntos del producto se destinan, gasta la seguridad social. Aquí tenemos también múltiples instituciones con distintas normativas, con distintas coberturas, con distintos recursos, ¿sí? Tenemos por un lado las obras sociales nacionales, tenemos por otro lado las obras sociales provinciales, luego hay un grupo de obras sociales que no están reguladas, como por ejemplo la obra social del Poder Judicial, la obra social de los docentes, la obra social de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Que no tienen ninguna regulación. Y finalmente tenemos al PAMI, ¿sí? Al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que brinda cobertura a jubilados y pensionados y sus grupos familiares, ¿sí? Entonces, también dentro de la seguridad social, dentro de ese 3,9% del producto, de los 10,8, también hay una gran variedad de instituciones. Y por último, tenemos al sector privado, ¿sí? El sector privado absorbe 3,7 puntos del producto, del total,
es más o menos 1/3 del total del gasto en salud, se va en el sector público, ¿sí? Eso incluye, por un lado, los gastos que realizan las familias para financiar cuotas de medicina prepaga en forma voluntaria, pero asimismo gastos que realizan las familias, gasto de bolsillo, ¿sí? Entonces tenemos, en realidad, la componente privada siempre suele esgrimirse que es la más desigual, sobre todo a partir del gasto de bolsillo, porque las familias que necesitan comprarse un medicamento o pagar una atención de urgencia o pagarse algún insumo, tienen que desembolsar de bolsillo y estos gastos pueden generar efectos catastróficos para las finanzas de cada familia, ¿sí? Por eso la componente privada suele ser la más inequitativa dentro del gasto en salud. Ahora, esto es lo que pasa en Argentina, pero si comparamos Argentina con otros países, ¿sí? Con otros países de la región y con países de la OCDE, nos encontramos con que Argentina se ubica por encima del promedio de América Latina, ¿sí? En promedio, los 10,8 que gasta Argentina están muy por arriba de los 8 puntos que gasta América Latina en promedio y muy cercano o parecido a los valores que gasta la OCDE, ¿sí? Sería una buena noticia en principio, pero sin embargo, cuando vemos la composición, cómo se divide este gasto entre lo que es gasto público y en seguridad social, que suele ser más redistributivo, y gasto privado, nos encontramos que los países de América Latina y Argentina gastan mucho más. Apuro. Sin embargo, cuando miramos el gasto en dólares, según la paridad de poder adquisitivo, ¿sí? Nos encontramos que, si bien estábamos muy cerca de la OCDE, cuando lo miramos en dólares, no es tan así, ¿sí? Y, esto para confundirlos un poco, acá tenemos en un eje el Producto Bruto per cápita en dólares según la paridad de poder adquisitivo y en el otro eje el gasto en porcentaje del producto, ¿sí? Entonces nos encontramos que Argentina, por ejemplo, gasta mucho más que otros países latinoamericanos que tienen el mismo nivel de producto per cápita. A ver si lo puedo marcar, ¿ven? Argentina gasta más de 10 puntos de producto, mucho más que Paraguay, Perú, que México, ¿sí? Que están más o menos en la misma línea. Acá las líneas se ven distintas desde acá abajo. Y gasta niveles similares a países desarrollados, ¿sí? Es uno de los países latinoamericanos que más gasta. Entonces, ¿qué pasa? Argentina hace un gran esfuerzo en términos de recursos para gastar en salud, pero los resultados no son los que uno esperaría cuando uno mira el acceso, la calidad de las prestaciones, la equidad del sistema. ¿Estamos gastando bien? Sería la pregunta. La verdad es que no tengo la respuesta, pero lo que nos encontramos es esto, es un sistema muy fragmentado, muy segmentado, con duplicaciones, entonces pareciera que mucho de este gasto no va a prestaciones, no va a calidad, no es redistributivo. Entonces, para cerrar y cumplir con los tiempos, si es que los cumplo, un par de reflexiones. En primer lugar, lo que nos encontramos o los desafíos que enfrenta el sector de cara al futuro es una gran concentración de la cobertura, ¿sí? Y situaciones de mucha disparidad territorial. Si bien el gasto en promedio es un 10,8, tenemos una gran disparidad, ciudades como la Ciudad de Buenos Aires, que gastan mucho más per cápita que lo que gasta Formosa, Chaco, provincias del norte, ¿sí? Luego, lo que vemos es que los mecanismos de solidaridad están ausentes prácticamente en el gasto y también encontramos distintos factores, ¿sí? Que condicionan un poco, repitiendo lo que marcó Federico al inicio, que condicionan y presionan sobre la evolución futura del gasto. Uno de ellos
es el envejecimiento demográfico, ¿sí? La población mayor de 65 años cada vez va a tener una participación relativa en el total de la población más grande, y ello va a demandar atención de enfermedades crónicas y atención de cuidados de largo plazo de estas personas, ¿sí? Cada vez van a vivir más, entonces tenemos que darle los cuidados que necesitan y ello demanda recursos para la atención de la salud. Luego tenemos otro factor que es el cambio tecnológico, ¿sí? Cada día se incorporan nuevas tecnologías sanitarias que demandan de recursos y que la población genera demandas de esas nuevas tecnologías diagnósticas, medicamentos de última generación, y eso nos va a presionar al gasto. Pero por otro lado, no podemos perder de vista la situación en la que estamos viviendo. Estamos en una situación de crisis, de restricción fiscal, entonces aumentar los recursos dirigidos al sector, si bien para todos los que estamos acá es prioritario, va a ser difícil. Tenemos que aunar esfuerzos para mejorar la eficiencia, mejorar la equidad, gastar bien, dicho en otras palabras. Entonces, como cierre, los desafíos son enormes. Ya creo que poder instalar en la agenda de política pública la necesidad de una reforma del sector ya es un gran avance para todos. Muchas gracias. Bueno, mientras ponen el PowerPoint voy saludando. Buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a la asociación, a SAP, por la invitación y por el convite o la invitación a participar con un trabajo que aclaro que no hice yo. Yo fui la contraparte en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y lo hicieron un grupo de 2 personas brasileras que vinieron en pandemia para hacer el trabajo y se tuvieron que quedar acá. Graciela Custodio David y Patricia Silveira Rodríguez, y las acompañaron 2 economistas argentinas, María Alejandra Zapa y Guillermina Dana. El proyecto que voy a presentar, que se llama Análisis de la sustentabilidad financiera municipal del primer nivel de atención de la red asistencial de la provincia de Buenos Aires, tuvo un financiamiento de la Cooperación Técnica Profir, BID, que dentro del marco de apoyo al programa de fortalecimiento e integración de redes de salud de la provincia de Buenos Aires. Ahí está el título. Y comentarles la metodología. Fue un trabajo realizado en 3 etapas. La primera etapa, nosotros lo que hicimos es construir indicadores. En realidad yo les pasé toda la información, pero lo construyó el equipo. Indicadores demográficos, sociales y sanitarios y económicos para formar clústeres. O sea, el objetivo era analizar cuán sustentable era el primer nivel de atención municipal de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, y la primera etapa lo que hicieron es armar 4 clústeres o agrupamientos de municipios que tuvieran ciertas condiciones similares en cuanto a indicadores demográficos, sociales, económicos y sanitarios. Entonces construyeron esos 4 conjuntos, y lo que hicieron es después, en cada uno de los 4 conjuntos, elegir un municipio y hacer un análisis del presupuesto municipal. La segunda etapa tuvo que ver con esto, con la revisión de los presupuestos de nación de la provincia de Buenos Aires y de cada uno de estos municipios. Y la tercera etapa tuvo que ver con analizar el acceso, la eficiencia, la efectividad y la equidad de ese primer nivel de atención. Aquí. Bueno, como primera situación de construir los clústeres o estos agrupamientos municipales, nosotros podemos caracterizar el primero con que una situación, uno podría decir el tercer cordón del conurbano, ¿sí? Lo que son los cordones más alejados de la ciudad de Buenos Aires.
El segundo por municipios del AMBA, ¿sí? los municipios más cercanos a la ciudad de Buenos Aires. Un grupo 3 con municipios con peores condiciones en términos demográficos, económicos, sociales y sanitarias, pero a mí no me gusta decir la palabra interior, porque si hay un interior es que hay un exterior. No me gusta la palabra resto de la provincia, como a veces ponemos en los PowerPoints del ministro para diferenciar, con municipios que están lejos de la capital y que tienen peores indicadores en estas 4 dimensiones. Y el cuarto grupo, que es el de mejores condiciones en términos de estos indicadores, con los municipios, entiendo que son más ricos de la provincia de Buenos Aires. Y lo que se hizo en primer lugar es utilizar un indicador que en realidad es un índice, que es el índice de desempeño del primer nivel, lo llamaron, que en realidad tomaron el índice de desempeño del Sistema Único de Salud brasilero y lo adaptaron para la Argentina. Es un indicador que fue construido, con referencia a este índice y que posee es un índice que posee 7 indicadores. Tiene 3 relativos al acceso y 4 relativos a la efectividad. ¿Sí? Si lo googlean lo van a ver, el índice de desempeño del SUS o IDSUS, que ellos lo adaptaron al primer nivel. El primero este índice lo que hace es tener valores entre 0 y 10 y cada uno de estos 3 indicadores relativos a la efectividad, al acceso y los 4 a la efectividad tienen un peso diferente. Por ejemplo, acceso, porcentaje de población con cobertura estatal exclusiva pesa un 30%, entonces se lo lleva a una escala del 30%. Disponibilidad promedio de medicamentos en el primer nivel pesa un 20% y control de embarazo pesa un 20%. Relativo a la efectividad, tasa de cobertura de pentavalente en menores de 1 año pesa un 7,5%. Porcentaje de egresos por condiciones sensibles a atención primaria, que es un indicador que usan mucho en Brasil para ver todas esas hospitalizaciones que podían haber sido evitadas con un buen desempeño del primer nivel. También pesa lo mismo, porcentaje de personas con VIH en tratamiento y tasa de éxito de tratamiento de tuberculosis. ¿Sí? Con esto analizaron, por un lado, el acceso y por otro lado, la efectividad. Entonces, analizaron por clústeres y el índice de desempeño en el clúster Gran Buenos Aires es medio, lo compararon con los resultados, es medio, y lo cruzaron por el gasto per cápita de ese municipio, que no analizamos per se el municipio, sino que fue un proxy o un representante de ese clúster. Entonces, por ejemplo, el clúster 1, índice medio, gasto per cápita baja, entonces la eficiencia es alta. El siguiente clúster, un índice medio con un gasto per cápita alto, la eficiencia es más baja. En el tercero tiene la misma lógica que el primero y el cuarto tiene un alto índice de desempeño, un alto gasto per cápita, entonces la eficiencia es media. De esta manera analizaron eficiencia. Otra de las cuestiones de este estudio fue el análisis de los presupuestos. Y en relación a esto, lo que hicieron fue tomar el presupuesto de Nación Función Salud y revisaron ítem por ítem y vieron qué tenía que ver con el primer nivel de atención. ¿Sí? Yo no soy economista, pero fue un trabajo de Excel larguísimas, donde iban revisando todo y renombrando todo como primer nivel. ¿Qué es lo que pudieron sacar de conclusiones? ¿Sí? En realidad, primero, para hacer este cambio, digamos, de nombre de cada una de las funciones, de las subfunciones, trabajaron con el ejemplo de los presupuestos de Brasil, Canadá, Inglaterra y Nueva Zelanda. Y sobre estos hicieron una propia clasificación. Del presupuesto nacional, lo que plantea el estudio es que sacando PAMI, desde el año 2015, el presupuesto baja año a año en términos constantes, hasta el año 2020, que sube por el cambio de gobierno y por la pandemia, ¿no? Este es un agregado mío, pero entiendo que tiene que ver con eso. En el año 2020, la proporción del gasto en la función salud respecto al gasto total fue del 3,6% y la ejecución final fue del 4,9%.
El presupuesto provincial hicieron el mismo trabajo. ¿Y qué analizaron? Es un presupuesto muy ligado a segundo y tercer nivel. O sea, no financia primer nivel, la provincia tiene sus 80 hospitales, algunos de sus programas van para el primer nivel, pero digamos se nota que el 66% del presupuesto provincial fue para servicios de segundo y tercer nivel y el 3,8% de los gastos provinciales fue para el primer nivel. Y el 1% fue para inversión en infraestructura en su mayoría del segundo y tercer nivel, construcción y algún mejoramiento de CAPS. Relacionado a los presupuestos municipales, en general lo que el estudio saca de conclusiones es que sistemas de salud municipales están apuntalados por programas nacionales y especialmente por programas provinciales de transferencia monetaria y distribución de insumos. Sin estos programas, la situación de salud municipal sería subóptima. Y otra de las cuestiones que también surgieron del estudio es que es poco eficiente esta transferencia hacia los municipios porque se observó que los municipios ese gasto lo derivan para otras áreas, ¿sí? Algunas conclusiones en relación a los presupuestos municipales, ¿sí? Que no fue analizar ese municipio per se, sino que era un representante de un clúster, de un conjunto de municipios. Entonces, por ejemplo, referentes municipales remarcan la falta de presupuesto para hacer frente a las obligaciones del primer nivel, pago de salarios a profesionales, inversión e infraestructura. Servicios deficientes por no contar con los profesionales necesarios. El tema de recursos humanos nosotros en la provincia de Buenos Aires lo hemos incorporado en el marco del plan quinquenal porque es un tema súper preocupante no solo por la cantidad, la formación, sino porque hay algunas especialidades críticas y por esta cuestión de que como cada municipio tiene sus propias normas de contratación, a veces pasan de un municipio a otro porque son mejores, hay mejoras en términos económicos o en términos de contratación y esto hace que se vayan de un municipio para otro, que sea inconstante, que la gente no se quede y haga, digamos, se quede trabajando por tiempo ahí. Entonces, bueno, dificultades para consolidar trabajos de equipo debido a la competencia de salarios diferentes, autonomía municipal para decidir políticas y esto le genera ineficiencia porque trabajadores y usuarios se desplazan para prestar o utilizar servicios en vez de acudir a los centros de atención primaria próximos al domicilio. Y los elevados niveles de inflación hacen que en pesos corrientes el gasto crezca drásticamente y la implementación del convenio Redamba-Profir no se tradujo en aumento real de recursos destinados al primer nivel. Ya para cerrar, esto es lo último y vienen las conclusiones. Análisis de la eficiencia, eficacia y efectividad y de indicadores, de los indicadores utilizados. En base al índice que se construyó, se observa la necesidad de ampliar el financiamiento para acceso, que es el más bajo, el que le dio el índice más bajo, en el clúster 2 y 3, y para la efectividad, que le dio en el índice más bajo, para el clúster 1. Aunque el clúster 1 sea el más eficiente, porque su índice de desempeño es más alto que el clúster 3, que tiene también eficiencia alta, como su gasto per cápita en el primer nivel es más bajo, puede estar interfiriendo en la efectividad del primer nivel en ese clúster. Un rasgo de equidad entre los clústeres sería que se amplíe el presupuesto para promover el acceso en los clúster 1 y 3. Los presupuestos son más bajos que en el clúster 2 y el clúster 4 no se pudo obtener el presupuesto porque estaba muy poco desagregado, pero se hizo una estimación. Los clúster 2, 3 y 4 deberían dedicar mayor porcentaje de su presupuesto en salud para el primer nivel. Es posible identificar que los grupos 1 y 3 son los más eficientes. Indicadores sanitarios muestran que el clúster 4 tiene la menor cobertura pública exclusiva y el clúster 2 la mayor, al contrario de la cantidad de CAPS, donde es mayor en el sector de mejores condiciones, en el clúster 4. Indicadores sanitarios muestran que el clúster 3 tiene peores resultados de salud y peor porcentaje del gasto del primer nivel sobre el gasto en salud, e indicadores sociales muestran que el agrupamiento 2 está en peores condiciones sanitarias.
Solo para finalizar. Ay. La siguiente. Bueno. Ahí. Como conclusiones tenemos en algunas dimensiones de acceso, de efectividad, de eficiencia, de equidad, una situación que mucho más favorecida en la provincia de Buenos Aires en términos de desempeño del primer nivel, que es la situación de esos municipios que son, de esa palabra que no me gusta, más del interior, pero los más ricos, y la situación más crítica la tenemos en el AMBA, en términos de desempeño del primer nivel. Nosotros, esto más los análisis de situación de salud que hacemos en el Ministerio nos sirven para orientar la política, ¿sí? En ese sentido, trabajamos con una lógica de políticas basadas en evidencias. Bueno, muchísimas gracias y espero que haya sido claro. Muchas gracias. Bueno, ya están corriendo los 10 minutos, así que vamos directo a lo que nos interesa. El sector de la salud es mucho más complejo que cualquier otro sector por la intensidad en la que se cruzan la economía, las cuestiones sociales, las cuestiones humanas, las cuestiones éticas, con mucha más intensidad que en otros sectores. De hecho, conversamos con el doctor Irico después de la presentación del doctor González García, que aparecieron todos estos elementos que les estoy mencionando, por supuesto mezclados porque están todos presentes en la realidad. Pero si hiciéramos un zoom específicamente en la cuestión económica, también veríamos que es extremadamente complejo el sector de la salud, entre otras cosas porque quien demanda el servicio de salud no es el que lo paga, al menos no directamente. De lo que yo voy a hablar es probable que ustedes vean algo distinto de lo que yo tengo en mente, porque ustedes van a ver cosas que yo no, o salvo que vea de reojo, pero primero esto sintetiza lo que planteó Ariela desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de la participación en el gasto total, sino de la cobertura en términos de cantidad de personas cubiertas, la superficie, esa elipse más grande, representa a todos los argentinos, por esto que decía Ariela, que el sistema público le da cobertura a toda la población, después termina prestándole servicio a una parte, pero le da cobertura a todos. Superpuesto con ese está el de la seguridad social, que tiene poco más del 60% de la población cubierta, con las obras sociales sindicales, las obras sociales provinciales, el PAMI para los jubilados y los regímenes especiales que también mencionó Ariela. Eso claramente ahí hay superposición total, por más que después en la prestación terminan segmentados, terminan separados. Y van a ver ahí un círculo mucho más pequeño, que es la cantidad de personas y el porcentaje que está cubierto con esquemas de medicina prepaga. Por supuesto, eso es mucho más chico que el porcentaje que presentó Ariela, porque Ariela presenta el gasto, y ese círculo es muy pequeño en cantidad de personas, pero mucho más grande que el resto en cuanto al gasto individual, y además porque aquel número mostraba también gasto de bolsillo de cualquiera de las otras personas que están ahí en el sistema. Pero esa es la cobertura, ese es el plano de la cobertura al cual se suele hacer referencia cuando se habla de lo público, lo privado, pero esa es una faceta de lo que nos interesa acá. La otra faceta es por el lado de los prestadores. En el lado de los prestadores tienen un segmento de prestadores de gestión estatal, un segmento de prestadores de gestión privada, que están financiados fundamentalmente, el de gestión estatal con el presupuesto público, esto conecta con lo anterior, y el de gestión privada con la seguridad social y la medicina prepaga, con algunos pequeños cruces, como por ejemplo cuando una persona cubierta por la seguridad social se atiende en un hospital público y después tiene que aparecer ahí un pago de la obra social correspondiente al Estado. Pero fundamentalmente ahí hay casi una correspondencia entre el origen de los fondos y quién es el efector, si es gestionado por el Estado o por el sector privado. Ahora, en ese esquema, donde uno es el que demanda, otro es el que ofrece y provee el servicio y otro es el que financia, yendo al segmento de prestadores de gestión privada, ahí ustedes van a ver cómo es el flujo, ahí lo están viendo completo, es la persona, el paciente, aporta a la seguridad social,
después en algún momento del tiempo demanda servicios de salud, el prestador le brinda el servicio de salud, pero le cobra a la obra social. Y esa triangulación hace posible o genera dos tipos de descalce. Perdón, creí que estaba secuenciado ahí y tienen ustedes completo. Van a ver ahí a la izquierda un primer descalce que puede ocurrir cuando los salarios van por una vía y el costo de los servicios que tiene que financiar el sistema de seguridad social va por otra vía. Eso es efectivamente lo que está ocurriendo. Ahora vamos a ver algunos números donde los costos están yendo por arriba de los salarios y eso ya genera un problema de financiación. Y el otro descalce entre los aranceles que paga la seguridad social o el prestador y los costos de la prestación. Por supuesto que están relacionados, pero conceptualmente son distintos y por eso es importante separarlos. Ahí ustedes deben estar viendo un indicador del primero de los descalces entre el salario y el costo de un tipo de prestaciones. Ahí en el numerador de ese índice está el salario promedio del sector privado formal y en el denominador está el costo de un día cama de una unidad de terapia intensiva, promedio de 6 provincias que están trabajando en el Foro de Análisis Económico de la Salud, que si tenemos tiempo se los voy a mencionar. Pero por supuesto, si en el denominador cambiáramos y pusiéramos el costo de internación en piso, o el costo de quirófano, o el costo de diagnóstico por imagen, o de guardia, o lo que sea, veríamos cosas bastante parecidas. Que vemos una línea que va de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, es decir, que ha caído durante los últimos años. Eso significa que el poder adquisitivo de los salarios cayó en términos de poder de compra de servicios de salud, pero eso también indica que el poder adquisitivo de los recursos de la seguridad social han caído en términos de poder de compra de servicios de salud, porque a fin de cuentas los ingresos del sistema de seguridad social están calzados, son un porcentaje de los salarios y por lo tanto tienen una vía similar. Eso significa que el sistema que decantan los prestadores de servicios de salud de gestión privada se viene desfinanciando, se viene complicando. Eso primero es un problema para el sistema de seguridad social, pero después en algún momento termina siendo un problema de los prestadores. Acá hay solo un ejemplo de algo que quiero mencionar y que quiero enfatizar. Este es el caso de la provincia de Entre Ríos, a la izquierda tienen UTI, al medio tienen piso, a la derecha tienen quirófano. Lo que está en esas barras verdes es el porcentaje de costo de cada uno de esos servicios que está cubierto por la obra social provincial y los otros puntitos son los porcentajes de cobertura de los costos por otras obras sociales, otros actores del sistema de seguridad social en la provincia de Entre Ríos. Primera cuestión que quiero enfatizar. Una enorme distorsión de aranceles que hace que distintos financiadores paguen montos muy diferentes por un mismo servicio. Eso implica que el resultado económico de un prestador de servicios de salud depende del mix de financiadores que tengan. Por supuesto, en el contexto inflacionario en el que estamos, si pasáramos acá diapositivas sucesivas en distintos momentos del tiempo, veríamos que esas burbujitas de colores van subiendo y van bajando. ¿Por qué? Porque en cada momento que saquemos la foto va a haber algún arancel que viene atrasado, que está próximo al siguiente escalón de aumento y por lo tanto viene muy bajo, y vamos a ver otra obra social que acaba de hacer la actualización, suficiente, insuficiente, lo que sea, pero está recién actualizado y por lo tanto está más arriba. Eso se está moviendo todo el tiempo, pero nunca cambia que cada vez que miramos hay una gran dispersión en lo que pagan distintos financiadores por un mismo servicio. Y una cuestión mucho más importante, hay servicios sistemáticamente deficitarios y servicios que suelen ser superavitarios dependiendo del financiador. ¿Qué quiere decir esto? Que los prestadores de gestión privada pierden con algunos servicios, compensan con otros, y esto implica varias cosas. Dos efectores, dos clínicas que trabajen exactamente igual, con los mismos parámetros de calidad, con la misma eficiencia, uno puede ser sustentable y otro no, dependiendo del mix de servicios que tenga y del mix de financiadores. Y podría ocurrir el peor de los escenarios, que el más eficiente tenga el mix de financiadores equivocados y por lo tanto desaparezca del mercado el que es más eficiente, el que tiene más calidad y que quede el contrario. Claramente un resultado económico inaceptable que implica que estas distorsiones arancelarias son verdaderamente un problema. Pero una cuestión mucho más importante todavía.
Si hay servicios sistemáticamente deficitarios y hay servicios sistemáticamente superavitarios, y esos servicios superavitarios tienden a concentrarse en los grandes centros urbanos, los efectores en las provincias empiezan a tener problemas de sustentabilidad y los efectores en las localidades más pequeñas, en el interior de las provincias, como se habla habitualmente, o tomando la prevención de usar interior, las localidades más pequeñas, porque estrictamente ese es el punto, los efectores en las localidades más pequeñas se van transformando en insostenibles, insustentables, se van fundiendo, van desapareciendo del mercado, después por supuesto de acumular deudas, tener problemas para pagar salarios, tener problemas para pagar los impuestos, tener problemas con la calidad del servicio, y terminan desapareciendo, y ha ocurrido eso de manera masiva en muchas provincias. Y si uno pensara que esto es una cuestión de índole tecnológica o de economías de escala, bueno, sería muy difícil de resolver porque no podemos frenar la evolución tecnológica y no tendría sentido. El problema es que si es una cuestión arancelaria, sí es resolvible, sí es evitable, y la forma de evitarlo es reordenar los aranceles para que cada servicio tenga los aranceles acordes con sus costos. De esa manera, si ciertos servicios tienden a concentrarse en grandes centros urbanos, los prestadores en las localidades más pequeñas siguen siendo sostenibles porque se quedan con actividades que son sostenibles porque tienen aranceles acordes con los costos. Para terminar, porque ya está el tiempo, les quiero plantear. Tenemos una agenda en este espacio que se llama Foro de Análisis Económico de la Salud, donde están las asociaciones de clínicas de Córdoba, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Chaco y Salta, para empezar a solucionar esto, porque no nos interesa discutir esto en ámbitos puramente académicos, sino mover la realidad. Estamos pensando en trabajar con el financiador provincial, estatal de cada una de las provincias, no porque sea el culpable de esto, sino porque marca referencia en el mercado y por lo tanto es un buen hilo para empezar a tirar de ahí, empezar a acomodar los aranceles. También hay una cuestión de promedio de aranceles, con lo cual en algunos financiadores provinciales hay que trabajar los aportes y contribuciones de los estatales a esas obras sociales, en otras provincias hay que trabajar con ciertas decisiones del financiador provincial de tener efector propio y por lo tanto termina mezclando y financiando la oferta tal vez de manera ineficiente, sacándole recursos al resto del sistema. Y estamos trabajando con toda la complejidad de medir los costos, entre otras cosas porque cada servicio tiene una lógica de costo distinta y no es lo mismo una guardia con 10 camas frías que una guardia pequeña en alguna provincia donde solo se hace triage y el que tiene que quedar internado queda en otro lado. Y muchas cuestiones complejas de resolver, como por ejemplo no hay un único costo de una unidad de terapia intensiva. Depende del financiador. ¿Por qué? Porque hay un financiador que dice yo te pago el módulo por terapia intensiva y vos haces todo lo que tengas que hacer, incurrir en todos los costos que quieras o que tengas que incurrir, pero otro financiador dice yo te pago pensión y me facturas por separado los medicamentos, y cuando uno empieza a ver las combinaciones, cada financiador en cada provincia está definiendo distinto el servicio, con lo cual la modelización matemática que venimos haciendo de cómo funciona cada área tiene que permitir y permite el recorte de qué es lo que vamos a tomar de cada servicio para poder compararlo con la propia definición del financiador. Con lo cual cierro con esto, después en todo caso en las preguntas seguimos. Hay una agenda muy intensa del Foro de Análisis Económico de la Salud para encarar estos temas con toda la rigurosidad que cuestiones tan complejas y tan importantes para todos nosotros se merecen. Muchas gracias. Bueno, ¿hay algunas preguntas del público que quisieran hacer antes de que hagamos un cierre? Hubiera sabido, no hablaba tan rápido. Sí. Esto de el mix de prestadores que les conviene o no, no era tan importante igual. Se escucha igual, ¿eh? Sí, ¿Se escucha? Sí, dale. En el momento que, porque también comentaba que no necesariamente todos los servicios que comparan están organizados de la misma manera y por lo tanto no tienen las mismas estructuras de
servicios organizados de manera distinta, diferentes calidades de prestadores, y cuál es eficaz y sobrevive y cuál no y no sobrevive? Sí. Primero te diría, si estuviéramos en un país más tranquilo, con menos inflación y menos volatilidad de precios relativos, distintos servicios o distintas variantes de un mismo servicio se moverían de manera muy parecida a través del tiempo. En Argentina, con la enorme distorsión de precios relativos que tenemos, cada servicio y distintas variantes pueden ir por caminos distintos porque tienen distinta intensidad de recursos humanos, de insumos y equipos dolarizados, etcétera, etcétera. Con lo cual ya aparece un problema de no se mueve todo de la misma manera. Entonces es necesario mirar cada uno de los servicios. Ahora, dado esa importancia de la especificidad en la definición de cómo funciona un servicio, empezás a tener diferencias grandes entre una institución de gran cantidad de camas en internación o gran cantidad de quirófanos, unidades más pequeñas. Nos ha pasado en guardia, cuando modelizamos primero matemáticamente cómo funciona una guardia típica en la ciudad de Córdoba, con 10 camas frías, 5 consultorios, etcétera, etcétera, y después cuando estamos con Chaco o con Salta, dicen, para, che, nosotros en realidad eso no es lo más representativo, nosotros tenemos guardias más pequeñas donde la persona que tiene que quedar internada se deriva, se atiende ahí en la guardia, pero son guardias que tienen otra intensidad de equipamiento, de recursos humanos y por lo tanto tienen costos muy diferentes. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el Foro de Análisis Económico de la Salud? Que eso no tuve tiempo de explicar y ya que lo preguntas, lo explico. Hemos traducido, o estamos traduciendo al lenguaje matemático, al lenguaje de ecuaciones, al lenguaje de algoritmos, cómo funcionan distintas variantes de una unidad de terapia intensiva, una unidad de terapia intensiva pediátrica, o neonatal o adulto, una unidad de piso, de quirófano, de diagnóstico por imágenes, de guardia, de laboratorio central, y lo estamos trabajando con las especificidades de Córdoba, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Chaco y Salta. Cada una de esas provincias tiene muchas cosas en común, pero tienen tarifas eléctricas distintas, impuestos a los ingresos brutos distintos, tasas municipales diferentes, costos de servicio de residuos patogénicos diferentes, pueden tener diferencias de honorarios médicos, por cuestiones que todos ustedes ya a esta altura saben perfectamente, de problemas para atraer y retener recursos humanos en las localidades más pequeñas, eso es más complejo. Entonces, esta metodología permite poder trabajar con todas las variantes posibles, porque en definitiva, junto con los médicos, junto con los directivos de las clínicas, le ponemos neuronas para diseñar todo eso, y después son los algoritmos los que todos los meses nos permiten tener todas las variantes que querramos. Entonces, como efectivamente esa es la complejidad que tiene todo esto, más en estos contextos inflacionarios, estamos trabajando con metodología que permite hacerle frente inteligentemente a eso. Bueno, tendríamos que ir cerrando. Digamos, los financiadores. Una cosa es el costo de lo que puede ser el insumo y a eso se le suma también la financiación. Los términos en que además de eso, no solo es distinta la definición de qué vamos a incluir en el costo por cómo lo define el financiador con su arancel, sino que también con la forma como paga el arancel va a ser el costo. En contexto de menos inflación y menos tasa de interés puede ser una sutileza, en este contexto va a ser una diferencia muy, muy grande. La idea es que refleje todos los elementos que impactan sobre los costos. Bueno, para ir cerrando, me parece que tuvimos un panel súper interesante y que además abordó la perspectiva desde lugares muy complementarios, ¿no? De alguna manera, primero una mirada macro nacional desde los 3 subsectores, después una mirada meso de la provincia de Buenos Aires, específicamente de atención primaria, y después la mirada más desde el lugar del sector privado y desde el lugar de la micro, ¿no? Bien desde los costos y desde las tarifas, y además en distintas provincias del país. Así que me parece que en ese sentido, súper interesante. Felicitaciones a los expositores, y bueno, muchas gracias a todos por la participación. Nos estaremos viendo pronto.